Agricultor a tiempo parcial, jardinero, cocinero por vocación, montañista por pasión, viajero y, sobre todo, coineño. Todo eso y más cosas es Juan Marmolejo, alcalde del Agua en su día, activista a favor de un río Grande siempre vivo y, en general, en defensa de nuestro patrimonio natural, ese que hace de Coín un lugar tan especial, al que siempre hay que volver. Y eso lo sabe bien Juan, al que damos la bienvenida esta noche a Efecto Coín. Bueno, Juan, bienvenido a Efecto Coín. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y, hombre, en una semana que estamos dedicando al agua en Canal Coín Televisión queríamos tener a una persona muy vinculada al agua en muchas fases en Coín, entre ellas fuiste alcalde del agua y me acaba de decir que en este mismo salón donde estamos, en el antiguo Ayuntamiento de Coín, tenía esa comunidad de regantes su sede, su oficina, y aquí ha habido más de una reunión en la que me imagino habréis hablado mucho sobre el agua, ¿no? Sí, desde luego, asuntos relacionados con la comunidad de regantes, ¿no? Otros asuntos del agua eran en otro sitio, pero sí, aquí tuvimos, durante la época que tuve la oportunidad de estar en la comunidad de regantes, teníamos aquí en el ayuntamiento, en el antiguo ayuntamiento, pues la oficina, y bueno, era como muy simbólico, ¿no? Estábamos en la oficina, en la antigua oficina del alcalde con su antesala y bueno, era muy simbólico, sí. Muy simbólico. En un sitio además donde el agua es algo más que un símbolo, ¿no? Porque Coín, bueno, lo hemos hablado también un poquito cuando llegabas, Coín es agua al final, ¿no? Es un elemento clave en lo que significa y lo que supone el municipio, ¿no? Coín está aquí gracias a que tiene una sierra que tiene la capacidad de captar el agua y un manantial que daba flujo a muchísimas acequias que podían regar, que podían mover molinos. De ahí viene todo, ¿no? El origen de la vida de Coín es sin duda gracias al agua. Bueno, hablaremos mucho de agua en este programa, pero vamos a hablar un poco de tus antecedentes, presentarte un poco, porque el agua fue fundamental para que tú regresaras, o uno de los elementos que ayudó, pero tú desde muy joven, me contabas, has tenido como ansia de conocer, de viajar, has sido una persona muy activa, ¿no? Sí, siempre fui activo, o sea, y siempre me gustó pues todo lo que rodeaba pues a la naturaleza, ¿no? Deportes de aventura, en la montaña, en la naturaleza. Estuve muy vinculado siempre al campo porque bueno, mi familia, pues mi padre ha tenido siempre pues una relación muy especial con el campo y de alguna forma pues yo eso también lo he recibido y aprendí a llevarlo, ¿no? Entonces, el campo, la agricultura está íntimamente relacionada con la naturaleza y está íntimamente relacionado pues con todo lo que fluye en Coín, ¿no? Que es agua, agricultura. Agricultura, agua y Coín me estás hablando, pero aún así hay en ti un deseo, ¿no? Joven, como de salir también y conocer otras cosas, aunque más adelante Coín, o tuvieses claro desde el principio que Coín iba a ser tu sitio, pero sí querías conocer otros sitios, ¿no? Sí, esa inquietud la tenía, la sigo teniendo y cuando tengo la oportunidad de salir y conocer otros lugares, pues no lo desaprovecho, ¿no? Por muchos motivos, pero yo creo que el principal es porque aprendes a valorar mucho más lo que tienes, ¿no? Y de ahí las comparaciones son odiosas, pero es que Coín está en un sitio muy especial y cuando viajas y conoces, pues te das cuenta de realmente de lo que tienes, ¿no? Y Coín es un lugar privilegiado. Bueno, habías estado desde joven, me decías, por Andalucía, has residido en Granada, en Zaragoza, en otras ciudades, incluso en el extranjero, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bien, yo tuve varias experiencias, bueno, viví en Zaragoza, viajaba cada vez que podía por motivos deportivos y tuve también la oportunidad de vivir una época en Londres, una gran ciudad que iba un poco al revés de mi ritmo, del ritmo que yo buscaba un poco verde y espacios abiertos y demás, pero bueno, aquella experiencia pues me valió mucho y cuando llegué pues ahí sí que tenía ansias de conectar un poco más con la tierra y con el espacio abierto y fue ahí donde me encontré, donde conocí pues y me di cuenta realmente de la importancia que tenía el agua en Coín, ¿no? Entonces fue justo después de volver de Londres cuando se comenzó a movilizar la gente para oponerse a los campos de golf en los llanos de Matagallar y bueno, yo ahí dije, aquí cuando comprendí realmente lo que se estaba defendiendo, dije, aquí hay que participar, ¿no? Y participando pues empecé a descubrir de cuántos valores habían detrás del agua, de esa lucha y que ahí había que
Allá había que defender eso a todas, porque era un ataque al corazón directo, ¿no? de Coín y de mucho más, ¿no? Y salió bien, ¿no? Que normalmente esas cosas, esas aventuras, cuando hay algo más poderoso que no sabemos por dónde viene, pero hay muchos intereses, se mueve mucho dinero, parece que es mentira, pero sí que Coín puede estar orgulloso de su gente, que por 2 veces, ahora hablaremos de la segunda, pero se ha podido vencer esa maquinaria que parece que no se puede parar, ¿no? Bueno, de momento podemos decir que aquello está intacto y que creo que hay bastante más conciencia ahora que entonces, gracias a la labor que se hizo durante años, de labor pedagógica, de hacerle comprender a la gente el por qué nos posicionábamos a ese tipo de proyectos, que no era un capricho, no era por decir no al sistema y ya está, ¿no? Sino que es que era fundamental, era atacar directamente al corazón de Coín, ¿no? Y de momento no está hecho y podemos decir que estamos alerta para que aquello siga vivo siempre, pero nunca se sabe si tendremos que volver a la lucha, ¿no? De momento estamos orgullosos de que salió bien y bueno, y ahora mismo estamos disfrutando de aquello como tiene que estar, ¿no? Como un espacio natural y a disposición de todo el mundo. Te decía 2 veces porque la segunda fue el tema del azud de Río Grande, de esa canalización que quería realizarse, que bueno, eso sí que movilizó a toda la ciudadanía. Bueno, recuerdo todavía aquella manifestación que bueno, comenzaba en una punta de Coín y acababa en la otra, y era un río de personas con un grito único para que ese no a los tubos, ¿no? Ahí también estuviste muy, muy implicado. Sí, ahí estaba también implicado porque, bueno, aquello se activó con los mismos, al final éramos los mismos colectivos los que habíamos luchado por Matagallar, los que estábamos implicados en temas del agua, ¿no? Y surgió de la manera que surgió, nos implicamos, vimos la respuesta que había de la gente, veíamos que la gente estaba captando el mensaje, igual, no era un no por un capricho, sino que era un no porque había muchos motivos muy justos y muy lógicos, y además se ofrecían alternativas. Entonces aquello se paralizó porque se estaban dando con la razón, ¿no? Con la razón de un pueblo, y no era una oposición por simplemente oponerse a un sistema. Pero ahí sí que vamos a tener que estar muy atentos, porque si aún estamos alerta con que Matagallar siga vivo, Río Grande pues parece que está volviendo a ser amenazado. Y bueno, aquí un recordatorio a todo el mundo que ya iremos exponiendo cuando corresponda, pues al fin y al cabo los mismos argumentos que se defendían entonces, ¿no? Porque... Lo que te iba a decir, que con este tema de los trasvases y de la acumulación de agua, hay siempre un papel que juegan los que sí quieren hacerlo, que es como esta gente no quiere hacerlo porque son egoístas, porque como que lo quieren retener para ellos. Eso se pasó con lo del trasvase del Ebro a Murcia. O sea, que hay como una corriente que defiende que se hagan este tipo de infraestructuras por solidaridad. Y me imagino que eso es lo que vosotros queréis explicar bien, hacia dónde va si realmente se hace eso, ¿no? Sí, por supuesto, porque bueno, este tipo de proyectos persiguen pues varios objetivos, y el principal es especulativo. O sea, nos lo ofrecen con eso, como que somos insolidarios y que Málaga necesita agua, y además yo creo que solidarios somos porque el río fluye y sigue para Málaga. O sea, si necesitaran agua la podrían coger más abajo. ¿Por qué tenemos que coger el río, las aguas en el río más arriba? Ahí está claro que es un motivo de hacer una obra, hay que hacer la obra, hay que embolsarse dinero, y con un argumento muy sencillo, es que necesitamos agua y sois vosotros unos insolidarios. Y no, nosotros siempre hemos ofrecido alternativas que son muy viables, muy factibles, que son más económicas, y luego que hay que atacar a los problemas desde la raíz, ¿no? Creo que hay soluciones o problemas a los que hay que buscarle soluciones antes que a ese problema. Por ejemplo, hacer ya de una vez por todas depuradoras en el Valle de Guadalhorce, porque una de las excusas es que Río Grande tiene aguas de muy buena calidad en el punto donde quieren hacer la captación. Bueno, pues vamos a mejorar la calidad de las aguas desde ahí hasta abajo, y cogéis el agua más abajo, o sea, si tenéis que cogerla en caso de que realmente haya necesidad, porque los ríos tienen su función y no se tira agua al mar cuando un río llega al mar, es su naturaleza. Entonces, que los tiempos han cambiado y ahora pues nosotros queremos unas comodidades, o necesitamos una serie de comodidades que
que no vamos, ninguno renunciamos a ella, pues cierto, pero vamos a buscar soluciones a los problemas antes de querer cortar. Sí, hay algo que dice, como tú dices, ¿no? que tiene su curso y que tocar eso también toca otros aspectos del ecosistema de la naturaleza, en las desembocaduras, en fin, que acarrearía otra serie de problemas que muchas veces no se cuentan, pero que también están ahí, ¿no? Son muchos los motivos que nos animan a defender a un río, ¿no? O sea, en Málaga precisamente lo que necesita son ríos vivos, no embalsados. No embalsados, ¿no? Agua necesitamos, pero también habrá que ver cuáles son nuestros recursos y hasta dónde podemos llegar y utilizar los recursos de forma sostenible, no atacando directamente a la vida de un río, que no solo el agua lo que lleva, es que el agua genera pues su propio ecosistema, ha generado su cultura, su biodiversidad, ha generado la economía gracias a la agricultura que se ha desarrollado con el agua de los ríos, las acequias, o sea, estamos hablando de muchísimas cosas, de muchísimos valores que hay que tenerlo muy en cuenta antes de asesinar a un río, ¿no? Porque es que es un asesinato cortar un río. Bueno, hablando de esa defensa, tuviste muy claro también que había que hacer actuaciones mediáticas y me viene a la memoria también que aparte nosotros estuvimos como cada Nochevieja retransmitiendo directo a la Plaza del Pescado, la Plaza Bermúdez de la Rubia, y ahí fue un momento también que elegisteis para decir a todo el pueblo que no se podía cortar Río Grande y lo hiciste de una forma espectacular. En aquel momento fue desde luego muy sonado. Sí, te refieres a la subida a las campanas, ¿no? A las 12 menos 5 de la noche. Sí, bueno, ¿Cómo se fragua eso? Porque decir, vamos a subir a lo alto del campanario el día de Nochevieja. Bueno, aquello es que realmente el equipo que se formó de defensa de Río Grande fue espectacular. O sea, teníamos una motivación y unas ganas de luchar por aquello y surgían cosas, ¿no? Surgían ideas, surgían iniciativas que estábamos encantados de hacerla. La verdad es que aquello fue una experiencia para todos, porque unió a un pueblo, unió a un grupo de personas que estaban en cabeza y fue algo súper creativo, ¿no? Y decidimos, entonces ya parece que ya la lucha estaba casi ganada. Y decidimos, bueno, pues esto hay que celebrarlo de alguna forma, hay que agradecerle a todo el mundo la lucha y queremos que la lucha esta sea para siempre, ¿no? O sea, una Nochevieja es algo muy simbólico del pueblo de Coín. Hablamos con el párroco para ver si nos daba permiso para subir arriba. Nos dijo, mira, por Río Grande lo que haga falta. Y éramos aficionados, bueno, yo sigo siendo aficionado a la escalada y a las alturas y dijimos, oye, pues del campanario ahí cabe una pancarta de 12 metros y queremos manifestarle a todo el mundo que Río Grande siempre es vivo. No entonces, sino lo queremos siempre. Por eso, Río Grande siempre es vivo, no ahora, sino siempre. Por eso aquí estamos alerta y si hay que volver a la lucha, que parece que vamos a tener que volver, que sepa todo el mundo que aquí estamos. Bueno, vamos a seguir hablando de agua más adelante porque, como decimos, hoy estamos en esta semana y como dices, la lucha tiene que seguir siempre viva, pero ahora que hemos acabado ese momento como de aventura, de subir a la torre, tú has vivido algunas que casi te dan más de un susto, ¿no? En esas expediciones y en esa necesidad, ¿no? De salir y de conocer. Me acuerdo de lo de la India, aquella noticia que nos conmocionó a todos y que hubo un tiempo en el que no sabíamos dónde estabais, ¿no? Estabais para allí perdidos, ¿no? No sé en qué año fue exactamente. Bueno, aquello fue en verano del 2010. Sí, las inundaciones en Ladakh, en el norte de India. Aquello sí que fue algo que no buscábamos y, bueno, de hecho, lamentablemente fue trágico, fue una tragedia. Fue una catástrofe en la que me vi involucrado, por supuesto sin quererlo, y además sin saberlo, ¿no? O sea, fue un viaje que nos dio una experiencia inolvidable, que sí que marcó en muchos aspectos, pero una catástrofe donde delante tuya, pues, bueno, no delante tuya exactamente, pero estaba en un lugar donde murieron 2.000 personas y, bueno, nosotros fuimos dados, de hecho nos dieron por fallecidos en algún momento también. O sea que claro, las informaciones llegaban y sabía que había españoles allí, no daban con vosotros y claro, estabais en pleno epicentro de toda esa catástrofe y no se sabía exactamente por dónde podíais estar, sin señales, ¿no? ¿Cuántos días estuvisteis incomunicados? Pues estuvimos incomunicados unos 10 días,
Pero bueno, esos 10 días estábamos incomunicados no por la catástrofe, sino porque estábamos haciendo una ruta en el Himalaya que necesitaba de esos días. Y todo ocurrió cuando nosotros estábamos justo a mitad de ruta. ¿No fuisteis conscientes ahí de lo que estaba pasando hasta que volvíais, no? No, allí vivimos una tormenta enorme. O sea, estábamos en medio del Himalaya, a 4.000 metros, entre 4 y 5.000 metros, y vivimos una tormenta que, al no ser del lugar y no conocer qué tipo de tormentas se dan allí, pues lo vimos como algo normal. Te impresiona, ¿no? Imagino, pero... Fue impresionante, pero dijimos, bueno, pues esto será algo normal. Y nosotros con dificultades seguimos nuestra ruta, hasta que a medida que íbamos avanzando en la ruta, pues nos damos cuenta que, bueno, que aquello no era lo normal. Había dejado consecuencias, ¿no? Había dejado consecuencias, pero no sabíamos la dimensión de la catástrofe fuera de aquel lugar, porque aquello eran aldeas muy humildes, muy pequeñas, aldeas de 20, 30 habitantes. En algunas ya nos llegó la información de que había fallecido gente, y ya dijimos, bueno, esta aventura no es una broma, ¿no? Esta aventura hay que tomársela con mucho respeto. Y por eso estuvimos bloqueados varios días en un pueblo, que por eso tardamos algo más, porque ya nos dio su debido respeto y decidimos parar hasta que los niveles de los ríos bajaran, y dijimos, bueno, esto hay que tomárselo. Y cuando fuimos saliendo de los valles, pues ya nos íbamos acercando a la ciudad, y ya la noticia, pues como era un poco más real, la noticia de que había una catástrofe en la ciudad de Leh y los pueblos de alrededor. Y cuando tomamos la conciencia de que era una catástrofe, pues dijimos, bueno, esto es noticia internacional, seguro que estamos lo están buscando. Y bueno, no esperábamos que a tal nivel, porque cuando llegamos a la ciudad y conseguimos localizar un lugar donde llamar por teléfono, pues queríamos llamar para decir que estábamos bien, pero no nos esperábamos que nos habían dado por desaparecido, e incluso en aquella misma mañana la embajada había llamado a nuestra familia para que se pusieran en lo peor. Claro, eso tuvo que ser un momento... Sí, porque cuando habláis con vuestra casa y decís estamos bien... Cuando conseguimos hablar en casa ya estaban en el duelo. Aquella misma mañana llevaban varias horas de duelo, porque la embajada llamó para decirle que se pusieran en lo peor. Y bueno, nosotros ahí llegamos, y cuando dijimos, ¿qué pasa, no? No nos reconocía nuestra familia, había un ambiente que decíamos, ¿qué es lo que está pasando? Y ya después conseguimos buscar información en internet, y cuando poníamos la noticia inundaciones en Ladakh en español, aparecía nuestra imagen, ¿no? Claro. Y allí dijimos, ya empezamos a comprender un poco lo que está pasando aquí. Bueno, imagino que el regreso fue otro de esos momentos que te habrán quedado en tu vida, cuando ves a los tuyos y ellos te ven, ¿no? Porque por mucho que haya hablado por teléfono, después de esa noticia, como dices, de pasar ese duelo, poderte abrazar, poderte tocar, tuvo que ser de esos momentos que se quedan, ¿no? Sí, lo fue, pero nosotros estábamos bien y estuvimos bien en todo momento. Entonces nuestra atención estaba más en lo que estaba ocurriendo allí. De hecho, estábamos en estado de shock, estábamos viviendo aquello sobre la marcha, íbamos adaptándonos, pero aquello no fue fácil. De hecho, volvimos y estábamos aún en estado de shock, ¿no? Y lo que nos preocupaba era aquello, era el estado en el que se había quedado aquello, que luego pues fue ejemplar, la verdad. ¿Volvisteis luego allí a...? Sí, luego volvimos porque decidimos de organizar de recaudar fondos para enviarlo a la gente más necesitada allí. Hicimos un festival en Coín, y bueno, hicimos varias actividades para recaudar fondos, y luego volvimos a India para repartirlo. Y eso fue otra experiencia, porque pudimos llegar a los pueblos más afectados, más desconocidos, y no a la ciudad, que es donde estaba el aeropuerto, donde llegan, se echan las fotos, reciben la ayuda. Decidimos salir a los sitios más rurales, a ayudar en la medida de nuestras posibilidades, y la verdad que fue una experiencia... Ahí también quisisteis hacer un poco, llevarlo vosotros en persona, ¿no? Porque de esto que hemos hablado, ¿no? De que hay tantos intereses y tanta burocracia por medio, muchas veces oscura, que al final me imagino que la mejor forma es ir tú y llevar la ayuda casi directa, ¿no? Sí, en ese caso lo fue, porque allí lo que necesitaban era pues dinero para comprar los enseres más necesarios.
Y eso hicimos, llevar dinero, llevarlo en mano y sin intermediarios, directamente a la gente necesitada. Y fue muy especial porque llegábamos a aldeas que eran muy humildes, aldeas súper humildes, y buscábamos al jefe del pueblo, por llamarlo alcalde. Habían aldeas que eran 20 personas, pero siempre había una persona pues como más especial, y era el que convocaba a la gente afectada. Y una vez que estaba la gente afectada allí reunida, pues valorábamos en qué habían sido afectados. O sea, algunos eran agricultores y habían perdido sus tierras, o sea, habían perdido todo porque no tenían cómo continuar. Había quienes habían fallecido familiares, habían quienes habían sido perjudicados pero tenían una paga, pues entonces eso o no le dábamos menos, y lo hacíamos un reparto pues justo delante de todos, donde todos eran testigos, y la verdad que fue muy bonito y ejemplar la forma de tomarse las cosas, ¿no? La gente además, también es otra cultura, es otra... Uno, me imagino que tendrá la sensación de estar como en otro planeta, ¿no? Es otra forma de gestionar emociones y todo este tipo de cosas, ¿no? Totalmente, y además fue pues un aprendizaje fabuloso, ¿no? La forma... En aquel lugar pues practican la filosofía, no la religión, la filosofía budista, y es ejemplar la forma de tomarse las cosas, ¿no? O sea, aquello fue una tragedia y ellos vivieron el duelo, tienen miedo a que ocurran las cosas, pero el civismo con el que se enfrenta ante las adversidades es ejemplar, y la verdad es que aquello fue... Sí, que de esas cosas que te marcan, ¿no? Imagino. De por vida, yo creo. ¿Habías tenido tú alguna más contacto con la gente o con el budismo de alguna forma, o con esa forma de entender pues, antes de ir o no? Antes no había tenido contacto con eso. Luego he vuelto, o sea, además de volver al lugar, pues luego sí he vuelto he estado en Nepal. Estuve en el 2016, estuve en Nepal después del terremoto, que también fue otro ejemplo. Ahí fue un viaje más deportivo, pero acaba de suceder el terremoto y también ves cómo se toma la gente las cosas, ¿no? Sin tanto dramatismo y con mucha más naturalidad. Y bueno, la verdad es que son experiencias que ojalá no ocurrieran, porque esa no era una experiencia agradable, pero muy enriquecedora y ejemplar. Ya podríamos comprender un poco la vida de una manera un poco más parecida, ¿no?, a cómo lo hacen ellos. Bueno, pues experiencias muy importantes, como nos dices, estas que nos cuentas, y un regreso a Coín ya de una forma permanente. Dices que se empezó a fraguar en aquella época de Matagallar y todo, pero ya sí asentado aquí, con tu trabajo aquí, pero siempre también con inquietudes, ¿no? Porque me comentabas que, bueno, la última vez que creo que hablamos aquí en Canal Coín contigo, nos preparaste un plato en el hotel en el que estabas como jefe de cocina. ¿Has vuelto a reciclarte otra vez y a seguir buscando nuevas vías, no? Sí, bueno, yo soy inquieto por naturaleza, y parece que me aburro cuando llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Y soy cocinero por oficio, es lo que estudié, es lo que me formé, me fui fuera a trabajar en eso para formarme, pero además de eso, pues de vez en cuando pues hago un cambio y me gusta hacer otras cosas, sí. Y me habías hablado de algo muy interesante, porque de agricultura ecológica es algo como que está muy extendido, pero me has hablado antes de llegar que ahora estás un poco más volcado hacia la jardinería ornamental, ecológica también. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora mismo estoy dedicado a la jardinería, pero porque tiene un vínculo muy especial con la agricultura. La agricultura ecológica es otra forma de entender la agricultura. Y bueno, las huertas si fueran huertas jardín, pues tendría mucho menos problemas, además de tener mucho más atractivos, por el hecho de refugiar, atraer y repeler incluso a fauna. Atraemos a la fauna auxiliar que nos interesa, buscamos, le hacemos, vamos, lo que tratamos es con la jardinería, digamos, ornamental estratégica en la agricultura, es para darle refugio, darle alimento a la fauna auxiliar, para que haya equilibrio y que el ecosistema de una finca pues esté equilibrado y bueno, pues hayan menos posibilidades de que las plagas pues puedan proliferar, ¿no? Sí que muy interesante, además de bueno, de todos los atractivos, llegar a una huerta y encontrártela llena de flores, además de los árboles, y pues la verdad que es otro concepto diferente
de entenderlo. Y volvemos al agua, ¿no? Como ese elemento, como cuando comenzábamos, ¿no? Que surge de la tierra de Coín y que al final, bueno, permite eso. Estamos en un sitio de huerta y me imagino que es otra forma distinta de regar. Tú que fuiste el alcalde del agua en su momento, ¿hay que también reciclar esa forma de utilizar el agua como recurso que tenemos? Pues por supuesto. A ver, es obvio que hay que adaptarse a que los recursos hídricos pues son mucho más escasos que cuando se regaba. Bueno, yo la experiencia que tuve con las comunidades regantes fue muy romántica, llevar el agua por las acequias, en los ecosistemas propios de la acequia, la verdad es que fue muy romántico y muy bonito, pero es obvio que hay que adaptarse, ¿no? Ahora, el agua es la base de la agricultura, es la base de la vida, en todas sus facetas. Y al final, bueno, yo lo que intento es verlo como que todo al fin y al cabo forma parte de lo mismo. El agua, la agricultura, la cocina. Yo en el caso de soy cocinero, pero no soy cocinero porque me gusta pues todo lo que rodea la alimentación y viéndolo desde un punto de vista pues un poco más natural, no más integrador. Y la agricultura es la base de la cocina. O sea, no hay alimentos si no hay agricultura, ya sea para alimentar a animales o para alimentarnos con vegetales, pero el agricultor es imprescindible en la cadena alimenticia y el agua es imprescindible para que se pueda dar la agricultura. Y para que se pueda dar la agricultura, hoy en día con los desequilibrios que hay, pues hay que buscar el equilibrio estratégicamente, pues no solo poniendo o cultivando monocultivos, sino biodiversidad. Y la biodiversidad no es solo frutales y vegetales de diferentes variedades, que también, sino también forma parte pues la jardinería, plantas ornamentales, todo forma parte del conjunto. Hace poco entrevistamos aquí también a Alejandro Villa, técnico del ayuntamiento, que ha estudiado, es ambientólogo y está familiarizado con todo esto, y nos decía que sí que era posible, que él defendía que era posible una agricultura ecológica a nivel global, que sería lo recomendable. Yo le preguntaba, pero bueno, ¿eso cuánto hay de utopía, cuánto hay de quimera, de que se pueda hacer así para abastecer a toda la cantidad de gente que hay en el planeta? Y él me decía que si se hacen bien las cosas se podría, tendríamos que cambiar la forma de consumir productos, pero se podría. ¿Tú crees que es así, que se podría hacer? Por supuesto que sí. De hecho no habría que hacer... A ver, el cambio es más de conciencias que de recursos. Recursos hay alimentos para todo el mundo, lo que pasa es que están más repartidos. O sea, y eso es una realidad. Es una realidad que aquí en los países más desarrollados pues derrochamos mucho, mientras que a otros lugares no llegan. Y la agricultura es muy generosa, y la agricultura ecológica más generosa aún. Y sería una cuestión de optimizar los recursos y, por supuesto, que hay alimentos para todos. No, sería, en ese caso además, creo que recordado que nos decimos, no es que sea como lo recomendable, sino como que es la única vía, ¿no? A medio plazo, ¿no? A un plazo de no muchos años. Producir como se está produciendo es insostenible, ¿no? Exactamente. Hay que pensar. La agroecología es el camino del futuro. O sea, agroecología, que al fin y al cabo es lo que nos da todo, ¿no? O sea, nos da el alimento y nos da pues todos los recursos que necesitamos para vivir nosotros y todo lo demás, porque todo lo demás forma parte también de lo mismo, ¿no? Y claro que se podría. De hecho, Coín es el ejemplo perfecto de que podría ser un pueblo autosuficiente, entre comillas, ¿no? Porque no podría ser de repente ni de un día para otro. Ya fue autosuficiente durante mucho tiempo, o sea, ha sido autosuficiente siempre gracias a tener los recursos de agua que ha tenido y a tener una zona con un clima tan especial y con los recursos que ha tenido. Ahora, pues bueno, yo creo que síntomas de la globalización, o creo no, esos síntomas de la globalización que apenas valoramos lo que tenemos, ¿no? Y Coín es el ejemplo perfecto, tiene los recursos, tiene el clima, tiene la información, porque tiene gente que ha trabajado mucho y ha investigado mucho ya en temas de agricultura, de alimentación y de agricultura ecológica y en todo lo relacionado.
Faltaría concienciar un poco más a la gente y hacerles ver que es viable, porque lo es. Sí que lo es. Bueno, pues me encanta que terminemos así, cerremos el círculo de nuevo en Coín y en la agricultura y en el agua, en esos tres pilares con los que hemos comenzado, porque nos hemos ido desde Londres, la cocina de la gran ciudad, al Nepal, a la India con esa catástrofe, a un montón de lugares y por supuesto siempre pasando por Coín. Y me parece, bueno, el cierre perfecto, ¿no? Hemos comenzado con, decías, agua y agricultura y así terminamos y me imagino que eso va a seguir vinculado a ti en los próximos años de alguna u otra manera, ¿no? Por lo menos eso espero. Si hay algo que tiene la agricultura es que te tiene conectado. O sea, yo no soy agricultor profesional, porque bueno, no tengo grandes tierras y más bien un vínculo romántico, y porque la agricultura te mantiene conectado. Te compromete a estar observándola constantemente, a observar el clima, a observar el tiempo, a observar qué necesita una planta, porque son seres vivos que tienes que estar atentos a ellos y tienes que intervenir. Una vez que ya has asumido el compromiso de sembrarlo, tienes que cuidarlo, regarlo, abonarlo, cuidarlo para que tenga sus frutos, ¿no? Y te mantiene conectado al fin y al cabo a la naturaleza, porque un agricultor ecológico suele ser gente que está bastante conectada a la naturaleza, además de que es ecología, es economía, es alimentación, es salud, es cultura. Es que al fin y al cabo es un conjunto perfecto, ¿no? Y yo personalmente espero seguir conectado mucho tiempo. Y te volveremos a llamar seguro, porque como sabemos que no vas a parar quieto y que tendrás otra cosa interesante, esperamos que nos la vuelvas a contar en otra ocasión. Pues muchas gracias, aquí estaremos para lo que haga falta. Gracias.